Hola amigo, bienvenidos nuevamente a Batallas de Fe. Mi nombre es Carmen Carmona. Y el mío es César Carmona. Hoy vamos a tratar un tema bastante controversial y muy profundo, así que queremos pedirle que, por favor, nos acompañen para tener una palabra de oración. Amante Dios que estás en el cielo, Señor, en esta hora queremos poner tanto a las personas que nos acompañan a través de la televisión como a nosotros mismos en tus manos de amor, para que tú con tu Santo Espíritu, Señor, puedas aclarar nuestras mentes, darnos el conocimiento y la sabiduría que necesitamos para discernir en este programa del tercer ojo. Amén. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y delicado, el tercer ojo. Este programa consta de 3 secciones y esta es la primera de ellas. Ahora, en estos programas vamos a hablar de esas percepciones extrasensoriales como las visiones o clarividencia, los viajes astrales y otras. No es el propósito de esta programación el dar detalles de cómo estas manifestaciones se hacen posibles. Ahora, nuestro objetivo es el demostrar cómo el enemigo de las almas está seduciendo de manera peligrosa y fatal a las personas que incursionan en este tipo de prácticas y queremos advertir del peligro de iniciarse en este tipo de prácticas, además las consecuencias fatales que estas traen. En estas programaciones recomendamos que usted como padre pueda hablar y orientar a sus hijos y consideren si es apto para ellos. Y vamos a iniciar, César. Yo quiero que tú le cuentes a nuestro público, nos cuentes acerca de cómo fue ese viaje astral que tú pudiste vivir, ese viaje hacia Canadá, que no lo hiciste de manera presencial, sino que fuiste, vamos a decir, como trasladado de manera extrasensorial. Yo creo que tú le hables a nuestro público acerca de cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, antes de comenzar a hablar de esto, mis queridos amigos, quiero aclarar un punto. Cuando dé este testimonio, cuando hable acerca de esto, es a manera ilustrativa. No queremos ser sensacionalistas, ni queremos inducirlos a ustedes a querer incursionar en este tipo de cosas. Son muy peligrosas, Carmen, y hoy en día doy gracias a Dios de que estoy fuera de ellos. Amén. Hablando de la experiencia a Canadá, fue cuando estaba yo en casa en Venezuela y me puse en un trance y empecé a hacer ejercicios de meditación. Discúlpame, estás diciendo trance. ¿Qué significa eso? Porque algunos pueden saber qué significa trance, otros no. Así que trance, esa palabra suena así como extraña. Bueno, trance viene de la palabra transición y en el mundo espiritista se relaciona el estado cuando una persona, supuestamente, y ya lo vamos a definir cuando demos las definiciones, ¿verdad? Cuando una persona se desdobla o cuando una persona separa supuestamente su cuerpo de su espíritu. Eso es lo que consiste en un viaje astral. Recuerdo haber estado en mi cuarto en Venezuela. En casa vivió un amigo, un muchacho de Canadá, pero de la parte francesa de Canadá. Inglés podríamos decir que entendía algo, pero francés, mis queridos amigos, yo no sabía absolutamente nada del francés. Entonces, Carmen, comencé a hacer todo esto y ver qué era lo que estaba haciendo él, porque él recién había regresado de Venezuela después de pasar un año en casa. En ese momento, yo empecé a ver cómo estaba él, dónde estaba sentado, la silla, los colores, la pijama con que estaba vestido, el cereal que estaba comiendo. No hablo francés, no entiendo el francés, pero recuerdo haber memorizado el nombre del cereal que estaba comiendo para poder... Como para certificar. Sí, para certificar. Y luego entonces lo llamé y le dije, y como él sabía de las prácticas que yo hacía cuando estuvo en casa, llegó y me dijo, oye, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Quédate tranquilo. ¿Y cómo vas a estar haciendo eso? Y mis queridos amigos, durante este programa vamos a hablar de algunos términos que son, Carmen, confusos, o algunos de nosotros los ignoramos, no los conocemos porque no estamos familiarizados con ellos. Por cuestiones de tiempo en televisión no podemos
definir todos y cada uno de los términos que vamos a usar durante los programas, ¿verdad? El propósito por el cual lo usamos es para poder alcanzar a las personas que están inmersas dentro de estas prácticas, o que tienen algún ser querido que de una u otra manera está relacionado con estas prácticas y ha oído el vocabulario de parte de ellos. Entonces, hay algunos términos que vamos a compartir, como es el término del tercer ojo, lo que es extrasensorial, el fetichismo, la telequinesis, el que acabamos de hablar ahorita del trance, ¿verdad? Que ya lo entendemos. Entonces, ¿qué viene siendo el tercer ojo? Porque sí, nosotros lo decimos así como fácil, ¿no? Tercer ojo. Y algunos dirán, bueno, tenemos dos ojos. ¿Cuál es ese tercer ojo? Y tal vez usted se está riendo ahora. Pero, ¿qué es el tercer ojo? ¿Qué quieres expresar con esto? ¿O realmente lo utilizan? ¿Qué personas lo utilizan? Decir tercer ojo, ¿quiénes lo usan? Bueno, es una expresión que viene de las culturas asiáticas y de todo esto. Tú ves que en muchas culturas hasta se pintan una flamita en el centro de la frente, simbolizando también esa espiritualidad y todo eso, ¿no? El tercer ojo viene siendo un sexto sentido, ¿verdad? Muchos también los conocen como el portal. Y es la forma como se explica en el mundo espiritista la habilidad de poder tener clarividencias y otras manifestaciones extrasensoriales y fenómenos que rompen la barrera del mundo físico. Entonces, ¿y clarividencia qué vendría siendo? Bueno, sí, clarividencia es poder ver lo que no se ve con el ojo físico. El mundo espiritual. Yo te voy a preguntar muchos esos detalles porque soy muy curiosa y sé que las personas que nos están viendo pueden también tener curiosidad. Bueno, usted está usando esos términos, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Entonces, ¿qué podríamos decir que es algo extrasensorial? Ya hemos nombrado esa palabra al inicio. Sabes que nosotros tenemos, mis queridos amigos, 5 sentidos. El ojo, la vista, el gusto, el tacto, el olfato, ¿verdad? Cuando hablamos de algo extrasensorial o de percepciones extrasensoriales, estamos hablando, Carmen, de algo que va más allá de los 5 sentidos. Es decir, no lo puedes captar a través de tu vista, ni a través de tu olfato, ni a través de tu gusto, ni de tu tacto. Entonces, se atribuye a una percepción o a algo que se puede sentir solamente a través de un sexto sentido, un sentido que no es físico. Eso es lo que envuelve la palabra extrasensorial. Y dijiste que ibas a hablar acerca de qué significaba el fetichismo. Un fetiche es un muñeco. Y el término viene de allí, de imágenes, de estatuas, de... ¿Un muñeco? Sí, un muñeco, un mono, como le dicen en México, una estatua, una representación de cualquier tipo. De hecho, hasta en África no se utilizan estatuas, sino que se utilizan los muy conocidos fetiches, que son trozos de huesos de animales y cocos. ¿Animales? Sí, no, cocos, de la planta del coco. Lo labran y sacan algunas formas de él. El término fetiche del fetichismo es simple y llanamente brujería. Es la brujería que se conoce normalmente, o toda aquella práctica que involucra imágenes o que involucra estatuas y ese tipo de cosas. ¿Y la telequinesis? La telequinesis es la capacidad que desarrolla el individuo, o la falsa habilidad de ciertos individuos, ¿no?, de mover cosas con la mente, con el poder de la mente. Cuando dices falsa, te estás refiriendo a que el enemigo siempre, y la idea de este programa es para que ustedes entiendan cómo el enemigo trata de manipular las situaciones para mostrar como que si algo es verdad, solamente que él lo está manejando a su antojo, porque la persona está como a la merced del enemigo, ¿no? En ese punto. Entonces, cuando tú dices eso, ¿qué quieres decir?
Bueno, cuando yo digo eso, yo quiero decir lo que acabas tú, precisamente, de articular. Hay cosas que parecen ser y que podríamos decir son en cierto punto de vista. ¿Verdad? Porque yo siento, yo veo, yo percibo cosas, y si tú le vas a una persona y le dices, mira, eso es falso, eso es mentira, ¿cómo me vas a decir que es mentira lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy sintiendo? Sí, ahora, yo lo experimenté. Yo lo experimenté, exactamente. Entonces, hay una diferencia entre eso y lo que es la falsedad que el enemigo hace, que es dar la sensación de que eso es real. ¿Cómo podría ser? Por lo menos en la telequinesis. Yo comienzo a hacer ejercicios para desarrollar la telequinesis y tratar de mover las cosas. El enemigo de las almas sabe precisamente qué estoy haciendo, ¿verdad? A él o a los demonios, a los ángeles caídos, no les cuesta nada comenzar a mover y hacer una cantidad de fenómenos sin que se note más nada. Tus ojos físicos no están viendo cómo ellos están maniobrando todas las cosas. Y para la persona es una realidad de que él lo está haciendo y de que tiene un poder muy grande en su mente. Entonces, por eso digo que es falso. Bueno, vamos a entender un poco más lo que Dios nos está hablando en su palabra acerca de cómo fue el inicio de la raza humana, ¿verdad? Sí. Para poder entender estas cosas, mis queridos hermanos, tenemos que empezar a buscar lo que es el inicio, el principio, cómo Dios hizo al hombre, para poder entender cómo todas estas cosas funcionan. Y por eso quiero pedirle a mi esposa, Carmen, por favor, si puedes leer Génesis 1:27. Está bien. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir, mis queridos amigos, que nosotros somos unas criaturas a imagen de Dios. Y Dios nos creó con todo el equipo necesario. Todo el equipo necesario para poder comunicarse directamente con nosotros. Él, cuando hizo al hombre, Él se comunicaba con el hombre directamente. Y eso lo vamos a ver en el próximo versículo de Génesis 3. Génesis 3, capítulo 9 y 10. Dice, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice, pero entonces Jehová Dios llamó al hombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios hablaba directamente con Adán. Dios se comunicaba directamente con Adán. No había ninguna barrera que existiera entre él, los ángeles y el hombre. O sea, el Señor podía hablar, podía comunicarse. Dice la palabra de Dios que Adán mismo oía a Dios, podía oír a Dios y podía ver a Dios sin ningún velo. Pero después del pecado, después que el hombre peca, ya el hombre no puede estar delante de la presencia de Dios, porque Dios es muy puro. Y si nosotros nos parásemos ahorita delante de la presencia de Dios, seríamos consumidos inmediatamente. Y es algo de lo cual nosotros tenemos que tener presente. Dios quita de nosotros, pone ese sello, pone esa barrera, bloquea ese sentido de poder ver ese mundo espiritual para beneficio de nosotros mismos, para protegernos de el daño que podría causarnos su misma presencia. Y también, de una manera u otra, en la infinita sabiduría de Dios, Él bloquea esto para evitar o obstaculizar un acceso directo de Satanás a nuestras vidas. Porque sería horrible poder estar viendo a cada momento a los ángeles caídos y a Satanás y que él tenga un acceso directo a comunicarse con nosotros. Sí, César, cuando tú estabas inmerso en estas prácticas, eso antes de tú conocer a Jesús, cuando tú estabas inmerso, recuerdo que tú me contaste que veías figuras, veías como lo llamaban duendes, ¿verdad? Hay personas que los llaman duendes.
porque se muestran como figuritas que tú puedes ver. Sí, Carmen, en algunas religiones lo llaman ánimas, en otras espíritus, otras personas, pues, como tú dices, le pueden llamar duendes. Sí. Son simplemente demonios. Ok, sí, ahora sabemos que son demonios. Y cuando tú no sabías que eran demonios, tú sencillamente estabas viéndolos y no había problema. Pero cuando leíste en la palabra de Dios, cuando te diste cuenta que eran demonios, todavía no te habías bautizado. ¿Qué pasaba cuando tú todavía veías esas cosas? Bueno, como yo crecí dentro de todo este ámbito, mis queridos amigos, para mí era algo normal, era algo, no me molestaba, no me daba miedo, porque pensaba que eran personas que habían fallecido, seres queridos, o simplemente otros seres iguales que nosotros, solamente que nosotros teníamos el cuerpo y ellos no. Sí. Entonces, pues para mí no era nada de miedo ni de espanto, era algo normal, entre paréntesis. Eso es lo que Satanás hace con las personas, cauterizándole la conciencia, la mente, y las cosas que son horrorosas, simple y llanamente las ve como normales. Pero lo interesante, Carmen, es que sí, yo podía ver a estos seres. Pero del día que me bauticé, todas esas manifestaciones cesaron. Amén. Dios puso nuevamente su sello en mí. Amén. Dios nuevamente bloqueó esa facultad, no digamos facultad, esa cosa especial para poder ver el mundo espiritual que nosotros regularmente no podemos ver. Y Dios lo volvió a sellar, y doy honra y gloria a Dios por eso. Amén. Él lo puede hacer. Si tú alguna vez has estado perturbado por presencias de espíritus o cosas así, ten la confianza, porque Dios puede simple y llanamente terminar con eso una vez que tú le entregues tu vida al Señor. El enemigo ha buscado siempre la manera de violar o romper ese sello, ese bloqueo. Y hoy en día lo ha logrado a través de los ejercicios de meditación, de las prácticas ocultas, del yoga, etcétera. Sí, es la manera como Él ha logrado romper ese bloqueo que el Señor puso en nosotros para evitar ver el mundo espiritual. Pero lo importante, Carmen, es que cuando Él rompe el bloqueo, no es para que nosotros veamos el mundo espiritual de Dios, sino que Él nos induce a ver su mundo espiritual y la realidad que Él quiere que el hombre vea. Una manera de establecer una comunicación prácticamente directa con el ser humano y de poder engañarlo de una manera fatal. Sí. Es increíble cómo Él ha hecho todo este tipo de cosas. En el próximo programa vamos a explicar un poco más detalladamente cómo funciona esto del yoga, las meditaciones y todo esto, ¿verdad? Sí. Espiritualmente hablando, Carmen, solamente existen dos fuentes. Okay, Dios y Satanás. Hay dos fuentes de las cuales nosotros podemos beber. Como lo dije, o es Dios o es Satanás. Y nosotros estamos conectados o con Dios o estamos conectados con el enemigo de las almas. O sea, no hay un término medio en el mundo espiritual y en esta batalla en que nosotros vivimos. Sí. Y quisiera, Carmen, que compartieras con nosotros del libro Deseado de toda la gente. Es una cita muy importante que se encuentra en la página 291. Ok, yo lo voy a leer. Dice: el alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo en rebelión, y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino la suya. Un alma así, guardada en posesión por los agentes celestiales, es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal
consiste en que Cristo mora en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la costumbre, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estaremos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que Él nos ordene. Está claro, Carmen, aquí. Está claro, mi querido amigo, en este texto que acabamos de leer, que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, somos una fortaleza inexpugnable para el enemigo. Él no puede entrar en nosotros cuando nosotros estamos completamente en las manos de Dios. Qué grande es el poder de Dios. Así es. Alabo su nombre por esto. Nosotros somos, Carmen, como una computadora. Una computadora equipada con todo. Somos mejor que las computadoras, pero es verdad. Estamos equipados con todo. Dios nos hizo y nos diseñó con todo el equipo necesario, como lo dijimos desde el principio, para poder comunicarse con nosotros, para poder mostrarnos el mundo que Él quiere que veamos, cuando Él nos escoge como profetas. Es importante subrayar eso, cuando Él nos escoge, no cuando nosotros queremos utilizar ese equipo que Él nos dio. Nosotros no tenemos la facultad de poder utilizar a nuestra voluntad el equipo que Dios ha puesto en nosotros. Una computadora no dice, voy a utilizar este programa, voy a utilizar este otro. Simplemente la computadora sigue los programas que tiene. Okay. Dios es el dueño de la computadora. Dios es tu dueño, es mi dueño. Así que Él pone ese programa, o sea, Dios quitó el programa que nos permite a nosotros ver ese mundo espiritual. Él lo suprimió, lo quitó. Pero como Él es el dueño, Él puede activarlo y desactivarlo según su santa y divina voluntad. ¡Qué maravilla! En el otro lado tenemos a Satanás. ¿Y cómo hace Satanás para hacer esto? Satanás es como el hacker de las computadoras que a través de muchas manipulaciones y con medios sucios logra instalar sus programas piratas en nosotros y logra hacer que nosotros podamos ver ese mundo espiritual. Lo hace funcionar a través del engaño. El engaño más grande, Carmen y queridos amigos, es que las personas creen que son ellos los que tienen esos poderes o facultades. Yo mismo lo creía así. Y lo que hacen, según ellos, es solamente desarrollarlos. Ellos creen que ellos tienen esos poderes y facultades y solamente las desarrollan. Cuando en realidad lo único que el hombre hace es ceder su voluntad y permitir, mis queridos hermanos, que el enemigo actúe a través de ellos. Que el enemigo de las almas se posesione de ellos. Que el enemigo de las almas los manipule y les haga sentir y ver cosas que son ciertas, las sientes y las ves, pero no son reales, son manipulaciones del enemigo. Así es, qué cosa tan increíble. En tu experiencia personal, ¿tienes algo que te gustaría compartir con nosotros para que los amigos también puedan conocer acerca de eso? Sí, por supuesto, Carmen. Quiero compartir con ustedes experiencias muy cortas de lo que es la lectura de las cartas, porque a la gente le gusta mucho que le lean el futuro y quieren saber qué es lo que les va a pasar y todo esto. Y Satanás, con muchos engaños, capacita a sus vehículos, a las personas que se ponen en contacto con él de esta manera, para poder engañar a los demás. Yo recuerdo haber leído las cartas a un muchacho cuando estaba apenas aprendiendo a leer las cartas, y en esa lectura de cartas le dije, mira, vas a viajar, vas a tener este problema y vas a terminar en la cárcel. Y él se empezó a reír porque era un amigo mío. Se empezó a reír, tú hablas puras tonterías. Resulta que el muchacho se fue de viaje, tuvo un problema y terminó en la cárcel. Pero cuando los mediums o las personas hacen ese tipo de cosas, es Satanás quien les está diciendo. Él sabe absolutamente lo que nosotros estamos hablando. Claro. Y crea las situaciones de tal manera que tú digas, wow, qué poder tengo yo. En realidad tú no tienes ningún poder. Sí. En realidad esas experiencias
son totalmente falsas. Son creadas por el mismo enemigo para que la gente deposite su fe y su confianza en los leedores de cartas, en los leedores del tabaco, en los brujos y en los hechiceros. Pero eso no toca ni llega a los hijos verdaderos de Dios y fieles. Ay, gracias a Dios. Cuidado, mis queridos hermanos, con lo que estamos haciendo o practicando. No nos dejemos engañar, ni permitamos que el Espíritu de Dios se apodere de nosotros, tome control de nosotros y que sea Él el que nos lleve de triunfos en triunfos y en un estado de libertad. Sí, y yo quiero compartir Romanos 8:37 con ustedes. Dice, el Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. El Dios que nos ama, nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial, que está preocupado por ti y por nosotros. Estuvo preocupado por ti, César. Claro que sí. Estuvo preocupado cuando tú estabas inmerso en ese mundo falso, de mentira, de manipulación, de engaño, y te trajo a la luz admirable de Él. Gloria a Dios. Él te trajo a Él, a su verdad, a Amén. la palabra de Dios y a todo lo que representa ello. ¿Qué nos dice entonces el texto bíblico? Sí, entonces, bueno, el texto bíblico, Romanos 8:37, lo acabo de decir, pero también quiero compartir otro verso más con ustedes, y dice 1 Corintios 15:57, dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez estás tú allí sumergido en el engaño. Tal vez tú estás pasando algo similar a lo que César te ha medio contado y que vamos a seguir contando en los programas futuros de este mismo tema, el tercer ojo. Pero quiero decirte que Dios, que Jesús tiene la victoria y Él quiere dártela a ti. Así es, mis queridos hermanos y amigos. Queremos decirle, por favor, que tengamos mucho cuidado en las cosas que estamos incursionando, en los que estamos curiosos por hacer acerca del mundo espiritual que nos rodea. Como hemos visto en este programa, Satanás está muy dispuesto a engañarnos. Queremos recordarles que este es una serie de 3 programas. Este es el primero y queremos invitarle para los otros 2 que estén pendientes. Si este le ha parecido interesante, en el otro vamos a tocar puntos aún más profundos. Y gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús, y gracias a ti por acompañarnos. Que Dios te bendiga.